Buenas noches. Seguimos acá reemplazando al titular de este programa, nuestro amigo Alberto Vuela, que, como lo dice su apellido, aparentemente voló porque, bueno, sabemos que está recorriendo las Europas, brindando conferencias, ofreciendo reportajes en los principales diarios de España y de Portugal, pero lo esperábamos para estos días y nuestro productor acá, Juan Manuel Suárez Pinto, no ha podido dar con él. Así que seguimos este reemplazo. Y esperamos que vuelva pronto y que nos traiga muchísimas novedades de sus intercambios y los pensadores que él va conociendo en estos itinerarios que realiza, que son pensadores que no siempre están en la primera plana de los periódicos, pero que son los pensadores esenciales de nuestro tiempo en muchos casos, ¿no? Hoy nos acompaña Luis María Bandieri en este programa de filosofía y política, o metapolítica, como le gusta decir a nuestro amigo Alberto Vuela. El doctor, y es doctor en este caso, Luis María Bandieri, porque no es simplemente un abogado, sino que ha hecho el doctorado en ciencias jurídicas. Ciencias jurídicas. Actualmente él es profesor en la Universidad Católica Argentina de nada más y nada menos de Derecho Político y Constitucional, tanto en las carreras de grado como de posgrado y en el doctorado. Toda una autoridad en temas que hacen a la filosofía política, diría yo, ¿no? que es tan cercana y casi a veces indistinguible, ¿no es cierto?, del derecho político y constitucional. Así que bueno, lo vamos a aprovechar y además estamos en presencia de un gran escritor. Yo he tenido el honor, por deferencia de él, de presentar, yo no sé si es tu último libro de cuentos, El Gol de Dios, un libro extraordinario, realmente extraordinario. Yo no soy un gran lector de literatura, pero digamos, te acordás lo que me entusiasmó tu libro, ¿no? Que incluso, bueno, luego nuestro amigo Vicente Massot publicó una reseña que escribí yo a propósito de la presentación de ese libro, y realmente lo recuerdo con mucho cariño. Además hemos sido con él compañeros de escuela primaria y hemos discutido ya desde esa época temas tan importantes como Julio Verne, Emilio Salgari, etc. Bueno, muy bien, así que hay casi una hermandad, digamos, ¿no? Y los recuerdos comunes del barrio, de San Telmo en este caso, la escuela Juan de Garay, etcétera. Pero bueno, sin más prólogo, vamos a comenzar nuestra charla de hoy. Y en la previa, estábamos conversando algunos temas que tenían que ver con filosofía y política, ¿no? Yo venía de la calle muy apesadumbrado, digamos, ¿no? Muy molesto, además, esta noche, por el tráfico y por la gente y por los teléfonos celulares que me vuelven loco, porque de pronto me parece que la gente está hablando sola y vuelvo a una reflexión que suena muy reaccionaria y que no me gusta tener. Pero digo, estamos viviendo una época de masas, de cierto protagonismo, bueno, vos dirás hasta qué punto, de las masas, y yo tengo la impresión de que estas masas en el mundo occidental han accedido a la vida burguesa, llamémosla así, aunque bueno, grandes teóricos como Junger, se me cruzaba Carl Schmitt, porque hablamos un poco de él también, ya decían en los años 30, en un libro clave como El Trabajador, que la burguesía había desaparecido del mapa ya, ¿no? Pero bueno, yo lo digo así, un poco desprolijamente, han accedido a la vida burguesa, a la vida ciudadana, sin la formación, a mi criterio, y en esto hay mucha responsabilidad de los gobiernos y de la clase política,
sin la formación necesaria como para llevar adelante esa vida. Entonces me da la impresión que estamos inmersos en una suerte de salvajismo civilizado, civilización salvaje, estado de naturaleza mezclado con estado de sociedad, etcétera, etcétera. Y vos me decías una cosa interesante en esta previa. Me hablabas de un autor que habló más bien que de la rebelión de las élites. Claro, sí. ¿Cómo es eso? Christopher Lasch es un autor británico que, digamos, hacia fines del siglo pasado, reformuló o tuvo una reflexión a partir de la obra de Ortega y Gasset, de La rebelión de las masas, y dijo, bueno... La obra de Ortega y Gasset es de 1920. De 1920, sí. Dice, tenemos las masas, pero después las élites, las clases dirigentes, han desertado completamente de su función. Es decir, no dirigen, es decir, no tienen una relación con esas masas. La han cortado totalmente, son autorreferenciales, viven en su mundo especial, en su mundo sobre todo producto de la globalización. Son estos, digamos, esta clase global o esta clase globalizada, que vive encerrada en sus barrios privados. Los country, ¿no? Los country, claro. Que vive, por otro lado, y al lado del country tenés el otro barrio cerrado que es la villa. Pero, entonces, realmente desaparece allí la idea de una sociedad donde haya quienes tienen responsabilidades respecto de los otros. Esto es lo que decía Christopher Lasch de estas clases dirigentes. No sienten que tienen responsabilidades con respecto a los demás. Viven en un sistema, en una especie de torre de marfil o de círculo de barrio cerrado, que sería en realidad la imagen, donde todo lo demás no les importa. Y esto, evidentemente, es otra vuelta de tuerca sobre ese planteo de Ortega que creo muy interesante. Y otra cosa que decía sobre, digamos, la falta de de usos y costumbres propias ciudadanas, burguesas. Esa escuela pública que nosotros conocimos, claro. Vuelvo a la nostalgia y a todas estas cosas. Bueno, esa escuela pública, escuela número 18, Distrito Escolar Tercero, Juan de Garay, era una escuela que nos formaba en esas, en esas modalidades para la vida en común, justamente a través de una gran interrelación social que se daba allí. Y la escuela tenía esa función. Ahora simplemente la escuela es un modo de contención, un lugar donde se trata de suplir deficiencias alimentarias, en fin, donde los maestros tienen que hacer en cierto modo de asistentes sociales, pero donde la parte de enseñanza de una sociedad que se transmite a sí misma a través de la escuela, no la tenemos más. Y esto evidentemente es un déficit muy grande que lleva a esas actitudes un poco salvajes. Ahora escúchame, vos hablabas recién a propósito de este autor que dialoga con Ortega y Gasset, hablabas de las élites y señalaste, te quiero preguntar dos cosas. Una es, ¿vos considerás imprescindible la existencia de las élites en función de una construcción social viable? Y dos, ¿qué es eso de la responsabilidad respecto a los otros? ¿Esto sería inherente a las élites? Bueno, yo creo que justamente la idea de... Una cosa es el elitismo, que incluso es como una especie de muñeco que se ha creado para atacar simplemente, y otra es la existencia de las élites. Yo realmente creo que la base o la primera presencia real en la política es el pueblo. El pueblo. El pueblo. Pero en todo pueblo surgen las élites y un poco es por aquello que este sociólogo alemán Michels
hablaba de la ley de hierro. Sí lo conozco un poco, pero, algo leí. La ley de hierro de las oligarquías, digamos, en toda asociación, en toda agrupación, hay un sector que toma a su cargo las tareas de dirección. Pensemos en un consorcio de copropietarios. Bueno, uno no va a las reuniones, le da un poder a fulanito, que es el vecino, que está siempre, que es jubilado y que por lo tanto tiene tiempo de ir. Y bueno, yo también soy jubilado en este momento. O sea, se lo doy a un jubilado más viejo. O sea, jubilado quiere decir, digamos, ya estás en Auschwitz o en Dachau o en algún otro campo. Sí, porque es así, ¿no? Es así, sí, es así. La jubilación que debería ser. Por eso yo no hablo más del beneficio de la jubilatoria, sino del maleficio. El maleficio. Sí. Bueno, entonces, yo estoy cerca también de sufrir ese maleficio. Entonces estoy esperando que llegue la lista, ¿viste? Como cuando venían los alemanes a las barracas y decían, las universidades sobre todo nos marcan y nos dicen, bueno, después lo podemos contratar. Llega la lista y... Sí. Chao. A la lucha. Volviendo entonces a este asunto, digamos, hay una dirigencia que al asumir una dirigencia asume un deber, básicamente asume un deber. Un deber que puede justificar algunas, digamos, de las privilegios o de las situaciones que pueden tener, digamos, de mayor facilidad que el resto. Pero tiene un deber y es, no solamente tiene un deber, sino que responde por el cumplimiento de esos deberes frente al pueblo. No, ahora, si reducimos el pueblo a una masa, e incluso a masas desperdigadas, es decir, ni siquiera podemos hablar de una masa única, sino que son masas desperdigadas, los vamos separando. Qué importante eso. Los vamos separando y entonces estos grupos y incluso a través de agitación social que los utiliza, pero cada uno, como digamos, hasta diría que se los feudaliza porque dependen de quienes pueden, son la correa de transmisión de los beneficios, del asistencialismo. Delía sería, ¿no es cierto? Y su grupo, entonces, digamos. Claro, entonces Delía sería como una especie de tierra de vivienda, que se llama. De varón feudal ahí, claro, que aporta o la gorda Rachid con las sexuales. Entonces esto, y ahí justamente es una relación feudal porque es una relación de fidelidad. Vos recibís. O sea que no estamos ante la masa uniforme de la sociedad industrial, digamos, producto de la típica sociedad industrial, sino que estamos en una masa, ¿cómo dijiste vos? Fragmentada. Y esa masa está condenada, esas masas, esos grupos fragmentados, están condenados a estar estar congelados, digamos, los pone como en un freezer, y que es una situación de semi-marginalización. Eso que si en la sociedad industrial Marx hablaba del ejército industrial de reserva. Exactamente. Este es un ejército marginal de reserva. Son como regimientos marginales de reserva que están ahí y son, por otro lado, lo que sirve tanto a fines electorales como para ganar las elecciones tanto en el país como en un club de fútbol, que sirven para manejar la barra brava, sirven para todo eso. De cualquier manera quiero volver un minuto atrás respecto a lo que vos hablabas de la responsabilidad de las élites o de las élites, como querramos decirlo. Porque me hizo acordar algo que señala Nietzsche, ¿no es cierto? Federico Nietzsche, vos sabés que es mi filósofo de cabecera, aunque no el único, por supuesto. Cuando él señala, hablando de lo aristocrático, ¿no? Como si bien el aristócrata, que bueno, para él de alguna manera es un preanuncio del superhombre, si bien tiene ciertos derechos, se da a sí mismo su propia ley, digamos. A diferencia de los hoi polloi, de los muchos, ¿no? De lo que hablaban los griegos, ya.
esto implica como contrapartida obligaciones que de ninguna manera tiene el hombre común. No, digamos, es la idea de nobleza obliga. Exactamente. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque pareciera que estamos en un momento en el cual todo lo que se plantea son derechos. Y el tema de las obligaciones, ¿sabes que Perón habla en la comunidad organizada? Ya lo señala en el discurso que leyó en el Congreso de Mendoza. Al finalizar el Congreso del 49, dice: uno de los problemas de la época es que hay demasiados derechos sin contrapartida. Está sobre el final eso, sin contrapartida en las obligaciones, ¿no? Yo realmente creo... donde hay un derecho y una obligación, ya me parece, vos sos abogado. No, lo que pasa es que querer construir una sociedad a partir exclusivamente de los derechos es como querer hacer una pirámide con bolas de billar. Hay para mí, otra extraordinaria pensadora que es Simone Weil, que la conozco poco en un libro de ella que se llama El Arraigo, o que también ha sido traducido, las primeras traducciones se hicieron acá en Buenos Aires, las hizo Losada. Estaba muy de moda en los años 40, en los años 50, 50. Ahora vuelve a estar de moda en Europa. Sí, me han hablado. Y ella cuando se está leyendo otra vez. Claro, cuando ella está... Anoten, filósofos, Simone Weil se está leyendo otra vez. Está exilada en Londres, está en la época de la guerra. Es una filósofa. Es una filósofa. Entonces ella está ahí, decide estar, la familia también estaba Eric Bay, estaban en los Estados Unidos, pero ella decide quedarse en Londres, y entonces la gente de De Gaulle le encarga que haga digamos, sería como la declaración de derechos de una futura constitución para Francia. Ajá. Y entonces empieza con una frase que dice: lo primero que hay son deberes. Él habla de obligaciones. Lo primero que hay son obligaciones. Es decir, para el pensamiento de Simone Weil, el hombre es un sujeto de deberes que empieza con obligaciones, incluso con obligaciones respecto de sí mismo, y a partir de ahí se pueden edificar los derechos. Y esto ha sido lo propio de todas las sociedades tradicionales. En realidad es en la modernidad crepuscular donde aparece la afirmación de los derechos sin referencia a los deberes. Me gusta que digas modernidad crepuscular, porque de pronto hay toda una cosa, incluso en Heidegger, digamos, por momentos, de aversión a la modernidad, digamos, ¿no? Como si la modernidad fuera toda ella condenable. Digamos. Yo no comparto ese punto de vista, para nada. Así que me gusta que digas modernidad crepuscular, porque este es un momento muy peculiar de la modernidad. Yo creo que no estamos en ninguna posmodernidad. Yo creo que seguimos viviendo en lo que se puede llamar la modernidad en sentido amplio. Nosotros somos modernos y tenemos esas categorías en la cabeza, y es muy difícil que nos la podamos sacar. Podemos ver lo que pasa dentro de la modernidad, pero más allá. Seguro. Pero por eso te digo, hay aspectos evidentemente deplorables, ¿no? En esta modernidad crepuscular. Sí. Pero hay otros brotes, digamos, ¿no? A lo mejor no demasiado desarrollados y que son propios de la modernidad, que vale la pena tener en cuenta y mucho, ¿no? Por eso Federico Nietzsche siempre cuando critica las ideas modernas, por ejemplo, Más allá del bien y del mal, pone ideas modernas entre comillas, porque está señalando con esas comillas que en realidad tienen poco de moderna, sino que son prejuicios ancestrales de pronto, ¿no? Que bueno, él pensaba que había que superar, tenía su cosa evolucionista y modernosa, claro. Incluso Nietzsche, ¿no? No lo olvidemos, claro. Vivió sobre el fin del siglo XIX, ¿quién se libraba del evolucionismo en ese momento, del darwinismo, del positivismo incluso? Por eso yo tengo que Nietzsche mucho de positivismo, ¿no? Necesariamente. Pero volvamos, porque digo, ¿vos pensás que todavía entonces tiene vigencia el concepto de pueblo o no tiene ya ninguna? Más allá de la retórica de los políticos. Digamos, la retórica. Porque esto es fundamental para un programa de filosofía política. ¿El concepto de pueblo tiene vigencia o es una reminiscencia histórica? En la retórica de los políticos, pueblo está usada en un sentido particularizado.
el grupo al que pertenece el político es el pueblo, es lo popular, sobre todo es la referencia a lo popular. Nosotros somos lo popular, Delía es lo popular, que ahora es impuesto nacional y popular. Pérsico es lo popular, pero el pueblo, el pueblo como cuerpo político, no, esto ha desaparecido. Yo creo que ha desaparecido. Ha desaparecido, incluso creo que ha sido, diría yo, que se ha hecho con el pueblo una especie de crimen perfecto, porque seguimos hablando de la democracia, pero el pueblo ha desaparecido en la democracia. Es decir, a la democracia se le ha perdido el pueblo y no sabe dónde está. Porque lo que tenemos son, digamos, como dos extremos de esto. Por un lado, lo que tenemos es esa marea populista donde lo que hay es estas masas desperdigadas en diversos grupos. A ver, déjame entender bien. Sí. El populismo, entonces, que ahora está de moda, ¿no? Pues, bueno, ahora vamos a hablar después del populismo. Digo, el populismo, que ahora está de moda, la clau, no tendría que ver entonces con el pueblo, sino que tendría que ver con estas masas desperdigadas, como vos las llamás. Bueno, estaría vinculado, su modelo político que estaría vinculado con la masa desperdigada. ¿Eso está planteando? Sí. Hace poco lo publicó Perfil, una conferencia o charla que dio la Clau en Tecnópolis, en donde él, digamos, hace una crítica de dos extremos. Por un lado, lo que sería la referencia directa al pueblo, lo que podríamos hablar de una democracia directa, de una democracia en el sentido que tiene la democracia, que es el gobierno del pueblo, pero sobre todo por el pueblo. Bueno, Rousseau, supongo. Pues por eso, Rousseau. Por eso que Rousseau era contrario a la representación política, claro. Porque decía, bueno, la voluntad no puede delegarse. Los partidos. Si yo delego la voluntad es del otro. No, eso es magnífico, es muy interesante. Y yo creo que eso son 300 años, estamos cumpliendo 300 años de la muerte de Rousseau, y verdaderamente creo que ese se lo podrá discutir en muchas cosas. Por supuesto. Pero en ese aspecto tiene una actualidad notable. La voluntad no se deja representar. Claro, ¿no? Claro, porque si yo se la transmito, si yo delego la voluntad en otro, ya no es mía. No hay Vertreten posible ahí, no hay representación en ese sentido. Es un punto muy importante. Entonces, dice, no, esto no. Y tampoco, digamos... eso no, porque enseguida le huele a fascismo. Claro, eso, ¿no? El sistema representativo del constitucionalismo clásico. Lo que tiene que haber es... Liberal sería eso. Claro, liberal, sí, lo que se llama el institucionalismo, que sería el institucionalismo liberal. Ahora, entonces, lo que está en el medio es un líder populista con un grupo esclarecido, ilustrado alrededor, ilustrado especialmente por el ¿Quién? Feynman sería en este caso. Feynman, la Clau, la señora de Bueno, pero digo claro. Esos serían, digamos, el grupo. Y acá Foster, Feynman, González, Horacio. Entonces ellos sí. No son los representantes ellos locales. Ellos iluminan y dicen qué es, digamos, cuáles son las grandes directivas. Y entonces el pueblo no existe por sí mismo. El pueblo está representado absolutamente por el líder populista. Mientras tanto, en la idea del constitucionalismo liberal también ha fracasado, porque el sistema de la separación geográfica de poderes, lo vemos con este asunto, el Consejo de la Magistratura, la Corte Suprema que quiere sacarse de encima el tener que intervenir, el Congreso que, como se dice, se convirtió en una especie de escribanía, ¿no? De escribanía, sí. Había una cosa, decía Lassalle, que es una constitución, la esencia de la constitución, decía que el Parlamento no en ese momento... Lassalle, el líder socialista. Sí. Decía hace 1860. Sí, claro. Entonces decía, que discutía con Marx. Parlamento no hace las leyes, las toma. Sí, las toma hechas, es decir, las compra hechas. Y bueno, este Congreso nuestro las compra hechas. Entonces, ese constitucionalismo liberal fracasa en sus promesas, pero por otro lado también al pueblo me lo hacen desaparecer por el otro lado, por el lado, digamos, de la razón populista, que diría la Clau. Y yo creo que todo eso, en nuestra experiencia histórica, tiene
un origen en el despotismo ilustrado. Y nosotros que fueron cuando los reyes borbones llegan a digamos, la dinastía borbónica después de la guerra de sucesión con Felipe V, llega a tomar, digamos, es la dinastía sustituta en España, de la ciudadanía de los que reemplazan a los Austria, digamos. Claro. Entonces, en ese momento ellos trasladan el modelo francés de gran concentración de poder en el monarca. El monarca ha destruido todos los poderes territoriales, que son los nobles, llevándolos como cortesanos a Versalles. Ahora tenemos que hacer un corte, pero te voy a preguntar enseguida para que lo vayas pensando. ¿Qué diferencia hay entre la monarquía ilustrada y la monarquía, o el despotismo ilustrado y la monarquía absoluta? En esta ronda que estamos haciendo para ver qué modelo político se está instrumentando en nuestro país, muy especialmente, y en el mundo actual, donde, según Bandieri, ha desaparecido el pueblo, cosa no menor, y ha sido reemplazado por masas fragmentarias. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1, toda la verdad primero. Estamos dialogando con el doctor Luis María Bandieri. Bueno, estamos haciendo filosofía política más que nunca, digamos, ¿no? Y viendo un poco, tratando de ver qué modelo político se está implementando hoy, particularmente en nuestro país. Capaz que habría que hablar un poco de Venezuela, de Brasil, de Sudamérica en general, también un poquito. Pero estamos tratando de distinguir algunas cosas. O sea, yo te preguntaba, al finalizar el bloque anterior, ¿qué diferencia había entre el despotismo ilustrado, que vos vinculabas, supongo que con diferencias, pero vinculabas incluso como raíz histórica con lo que vivimos actualmente con el cristianismo, digámoslo así para simplificar? Te preguntaba qué diferencia había entre eso y la monarquía absoluta, digamos, que sabemos que fue tan importante en la constitución de la modernidad temprana, ¿no? Claro. Bueno, la monarquía absoluta, justamente la dinastía de los Borbones en Francia, es la que llega a esa concentración de poder en la persona del monarca. El monarca representa a todo el pueblo, representa a toda Francia. Seguramente dicen los historiadores que Luis XIV nunca pronunció esa frase, el Estado soy yo, pero evidentemente pensaba eso. Él era, en su persona, estaba representada toda Francia, la representación absoluta, donde sí, está la idea de pueblo, pero la idea de pueblo se resume en la persona del monarca. Después empieza la primera ilustración, es decir, empiezan las luces, siglo XVIII. Siglo XVIII. Y ahí, entonces, esto influye en los monarcas, en el monarca prusiano, en Catalina de Rusia y en los Borbones franceses, ya con Luis XV, y en los Borbones españoles, sobre todo con Carlos III, que después de todo... Ahí los intelectuales cumplen un papel muy importante. Claro, nacen los intelectuales. Claro, un día tenemos que conversar sobre intelectual. El intelectual, digamos, en la secularización, el intelectual está sustituyendo al, digamos, a toda esa
ese conocimiento tradicional que estaba básicamente en los clérigos. Claro, y ahora estaríamos... Por eso a mí no me gusta que me llamen intelectual, porque ahora se terminó la revolución. No, por eso, la revolución francesa se terminó. Se terminó completamente. Del ancien régime no queda nada, creo yo. Pero estos Entonces por eso me gusta más hablar de pensadores, ¿no? Pero estos déspotas ilustrados hoy, no de intelectuales. No solo protegieron, sino que compartían las ideas de los filósofos de la primera, sobre todo de la primera ilustración. El caso clásico es Voltaire. Por eso Voltaire escribe El siglo de Luis XIV, porque él dice, este es el rey, el gran rey, pero ahora es un monarca que escucha a estos intelectuales. Ajá. Y que tienen la fórmula del despotismo ilustrado es todo por el pueblo, sin el pueblo. La mujer lo pinta Goya, la pintura de Goya, cuando pone la familia real de Carlos IV. La primera etapa de Goya, claro, no la última, ¿no? Claro, ahí está María Luisa de Parma, la esposa que hizo un gran cornudo de Carlos IV, y se disfraza de maja, y hay juegos en la corte donde ellos juegan, digamos, es como si se pusieran un overol o se disfrazaran de pueblo. Pero el pueblo está lejos, porque hay como una especie de... que es atractivo el pueblo, pero a la vez hay una aversión, no, tiene que estar lejos. Entonces, el monarca ahí se convierte en la representación absoluta del pueblo. Ahora... pero no como el monarca absoluto. No como el monarca absoluto, porque tiene una serie de limitaciones, e incluso porque él mismo está tomando las ideas de la Ilustración, se toman en broma a sí mismo. Pero digamos, ¿permiten el parlamentarismo ya? El parlamentarismo aparece posteriormente. En el despotismo ilustrado lo que hay justamente son los intelectuales, tipo que fue, por ejemplo... El parlamentarismo más del siglo XIX ya. Claro, ¿no? Claro. Pero es como una, digamos, luego de las revoluciones en Europa, 1830 y 1848, ya ahí, digamos, esas monarquías tienen que ceder a la representación parlamentaria. Pero el asunto acá es que hay una cabeza que representa a todo el pueblo, que es el único intérprete del pueblo, junto con ese círculo de esclarecidos intelectuales. Y es lo mismo el cristinismo. Cristina... El antecedente fue Cristina de Suecia, pero no. Sí, desde luego. Que lo dejó morir a Descartes miserablemente, ¿no? Lo invitó y después ni 5 de pelo, lo citaba a las 5 de la mañana en Suecia, en invierno, en el Palacio Real, y no iba ella, por supuesto. Pero esto es lo que, digamos, lo que surge incluso de la conferencia de la CLAU. Bueno, no, el pueblo, estos asuntos de democracia directa son peligrosos. El constitucionalismo liberal no ha respondido, digamos, no ha respondido a las expectativas que despertó. Y ahí la crítica de la CLAU se puede compartir. Sí, pero, tome nota la oposición en Argentina, que vive hablando de los 3 poderes y de independencia de los poderes, cosa que es muy valiosa, pero que a nadie le importa un carajo. A nadie le importa, para decirlo a nadie le importa este asunto del Consejo de la Magistratura. Porque no se entiende bien, claro. No, además que la clase política, que al no existir el pueblo, la clase política también se convierte en autorreferencial. Es decir, vive encastillada en sí misma, en sus privilegios. Y en el Consejo de la Magistratura me ha tocado a mí como abogado ver cómo los consejeros que actualmente están sometidos a denuncia por el sector mayoritario oficialista, en realidad actuaban en conjunto con ellos. La ruptura viene a partir de esta... No voy a entrar, estamos en un programa filosófico. No voy a propósito del enemigo fundamental, que sería Clarín, el grupo Clarín. Entonces, por lo menos en una época, también imaginariamente, pero peleábamos con el imperialismo yanqui. También imaginariamente, porque la verdad que... Pero ahora el imperialismo y la oligarquía se concentró en el grupo Clarín. No tengo ninguna simpatía por el grupo Clarín, pero francamente, el Estado argentino teniendo como enemigo, y después no podemos rescatar un barco. Bueno.
Ya vamos a hablar de eso. No, es vergonzoso. Sí, no, eso es terrible. Es pero vergonzoso. A mí me parece que en el pensamiento político o metapolítico, como dice nuestro amigo Alberto Vuela, hay una carencia en la Argentina porque, digamos, son mis colegas universitarios y respeto mucho a muchos constitucionalistas, a Gregorio Badeni, Daniel Sapsay, qué sé yo, pero ellos siguen, digamos, el constitucionalismo liberal tiene una teoría que luego en la práctica no se cumple. Entonces se reduce a una especie de muro de los lamentos jurídicos donde se van poniendo mensajes. Bueno. Esto debería ser así, pero claro, no es. El famoso deber ser. Claro, pero la Constitución, y esto decía Carl Schmitt, la Constitución que interesa es la Constitución que se es, no la Constitución que se tiene. Y en la Argentina, en la Constitución que se es, lo que hay que reivindicar y rescatar es el papel del pueblo. Bueno, ahí tenés cómo pensaba Aristóteles la Constitución, ¿no? Claro. Cuando lees la Constitución de Atenas, que es la que se preservó, de los atenienses, que es la que se preservó, tiene que ver de forma inseparable con la historia del pueblo ateniense, en este caso, claro, de la polis ateniense. No se puede... Claro, bueno, eso acá es y esa misma recomendación de la mejor forma de gobierno era la democracia con un grupo dirigente que de ese grupo dirigente, como él decía, pertenecía a la clase media, serían los chacareros, vamos a decir así, en ese momento los pequeños propietarios rurales, para que no fuera, bueno, con la clase media vamos también a otro de los grandes enemigos del cristianismo, porque claro, estos déspotas como digo, déspotas de semilustre, porque el despotismo ilustrado tenía evidentemente ilustración, ¿no? Digamos, carta abierta no tiene ningún Gaspar Melchor de Jovellanos o cosas por el estilo. Pero bueno, este despotismo de semilustre digamos, elimina o deja de lado o quiere dejar en la congeladora, en el freezer, a la posibilidad de que esas masas digamos, desperdigadas y mantenidas en el freezer de la semi-indigencia puedan asumirse como pueblo. El 17 de octubre de 1945 hubo un pueblo, porque el pueblo... Entonces vos pensás que... La idea de pueblo requiere la idea de hombre libre. No necesita ser próspero, no necesita ser rico, no necesita ser culto. Sí, pero quien vive en subsidio no tiene trabajo y vive en subsidio, ¿cómo va a ser libre? Claro, bueno, este es el punto. Lo hemos redescubierto. Pero déjame entender una cosa, porque vos en un momento señalabas que el pueblo desapareció, pero vos pensás que se puede reconstituir entonces. Desde luego. Yo pensé que para vos había desaparecido. No, yo creo que, digamos, me parece que la categoría de pueblo. Vos la pensás como categoría política. Yo lo pienso como la categoría política, donde digo, es la única presencia real en la política, porque todos los demás conceptos políticos, Estado, etcétera, no se refieren a nada concreto en realidad. Pero el pueblo es la presencia real. Y para vos el pueblo es un conjunto de hombres libres, ¿así lo pensás? Es un conjunto, no voy a decir de hombres libres para no ¿Cómo lo definirías? No caer. Yo creo que el pueblo justamente es el conjunto de hombres libres digamos, en este sentido de que el pueblo no lo podemos hablar con una idea de globalización, porque el pueblo, como categoría política, exige que haya pueblos. Es decir, hay un pueblo argentino. O sea que la pluralidad es inherente a lo del pueblo. Por eso, claro, por eso Artigas, por ejemplo, nuestros próceres federales, sobre todo, hablaban de los pueblos, ¿no? Bueno, eso tenía también la connotación de la localía, que pero de allí, claro, pero tiene la idea de localidad fundamental. Decían de casa poblada, de gente que está asentada.
Pero ¿qué quiere decir eso? Pueblo, entonces, implica la idea de un cierto consenso que viene de la historia, de las costumbres, de los usos sociales, digamos, qué es, cómo es ese pueblo. Ahora, eso está en crisis total. Eso a su vez hoy, ¿no? Porque nosotros no hay ese y esa crisis es promovida desde el despotismo semilustrado. Sí, claro. Porque ese consenso previo es lo que hace que luego, a partir de allí, puedan establecerse acuerdos y compromisos políticos que sean válidos. En cambio, nosotros estamos construyendo ahora, estamos fabricando consensos sobre cada asunto que surge. Fabricándolo, porque lo fabricamos a través del sujeto comunicacional, a través de la fabricación mediática de esos consensos. Es decir, de un modo virtual y no real. Este es un punto, me parece, también importante. O sea que, en realidad, lo que estaría vigente hoy en nuestro país, nos hemos concentrado en ello, pero por supuesto es mucho más amplio lo que vos planteás, pero digamos, no existiría... El modelo político implementado no es la democracia liberal. No es la democracia liberal. No es la democracia liberal. Es una suerte de... Ni es la democracia, siquiera. Ni es la democracia. Ni es la democracia. Lo que tenemos es vuelvo a decir, una forma despótica que... porque, digamos, ese pueblo constituido por hombres libres, hombres y mujeres libres, que digamos, están asentados sobre eso... Ese consenso básico que viene de su historia, de sus usos, de sus costumbres. Eso es pueblo. Eso es pueblo. Ese pueblo, en realidad, en este momento tenemos una serie, lo han reducido a una serie de grupos que están en una dependencia feudal de quienes les... al estar mantenidos, digamos, en ese estado de semi-indigencia, de quienes les permiten vivir. Bueno, pero no solo, por ejemplo, porque uno de esos grupos, como vos definías, son los travestis. Los travestis no están tan determinados en ese sentido, ¿no? No podría yo... Digo, pues es uno de los grupos, así como... Desde luego, los travestis son en esa masa fragmentada, ¿no? Sí, desde luego que son un grupo. Entonces... pero digamos, lo que hay es digamos, en esta idea de pueblo... Vos pensabas sobre todo en los pobres, claro, son mucho más los pobres que los travestis, sí, eso sí. Puede haber algún travesti que sea pobre también. Sí. No vamos a negar esa posibilidad. Pero la cuestión es que esa fragmentación impide que, digamos, haya ese pueblo tome conciencia de sí mismo como tal. Entonces, claro. La famosa autoconciencia. Esta autoconciencia no existe, porque, digamos, lo que existe es alguien que diga, bueno, yo soy un travesti y soy de Vélez Sarsfield, y ya a partir de ahí esos son mis signos de identidad. ¿Estás en contra de Vélez Sarsfield? No. Yo soy modestamente de River Plate, ¿no? Bueno. que ya es decir. Pero yo que soy de Atlanta, bueno, en fin, ni hablemos. Bueno. Ahora, compartir sufrimiento. Dejémoslo. Sí, no, pero los nuestros son mayores. Lo único bueno que hicimos el año pasado fue ganarle a River. Creo que fue el único partido que ganamos en toda la segunda rueda. El único. Es muy generoso, River. Pero entonces tenemos lo siguiente, o sea, por eso le preguntaba lo de la democracia liberal, ¿no? Yo en un trabajo mío del año pasado que vos leíste, que se llama Autoridad y Política en tiempos del populismo progresista, ¿no? Yo decía una cosa parecida a lo que vos estás planteando, pero por supuesto con muchísima menos precisión y lucidez, porque no tengo la formación que vos tenés. Pero yo decía que esto a partir de observacional, digamos, ¿no? Cómo digamos, el autoritarismo, ¿no? Que me parece que es un rasgo de este populismo, el autoritarismo vigente en Argentina, en Venezuela,
lo que hace es reproducir la anarquía social de la cual proviene, digamos, ¿no? O sea, contribuye a esa fragmentación y sobre la base de esa fragmentación cada vez mayor ejerce la autoridad, pero en términos de autoritarismo. Claro. ¿No? Bueno, yo lo vinculaba esto a su vez con lo que sería el naufragio, pero el intento a la vez de salvar algo del totalitarismo del siglo XX, ¿no? Ya sea el nacionalsocialismo o el bolchevismo, ¿no? Sí, sí. Bueno, iba por ahí, pero creo que es una idea análoga. Claro, si bien en lo tuyo esto hace que, es mucho más preciso. Es muy interesante la teoría del doctor Bandieri, francamente debería esto tener más difusión, pero bueno, el que tiene difusión es la clau. Así es, ¿no? Yo creo que lo terrible es que de este modo nosotros estamos entrando en una fase superior del subdesarrollo político, no solo en la Argentina, sino también en el resto. Y bueno, nosotros decíamos el progresismo, enfermedad infantil del peronismo, ¿no? Una cosa así. Claro. Sí, la vieja izquierda siempre da... o sea que el populismo, que era un hombre fatal, ¿no? Vos te acordás lo que era hasta hace pocos años en América Latina, que era la izquierda, Partido Comunista, y sus acólitos, los que caracterizaban como populismo a regímenes como el de Getúlio Vargas en Brasil, Perón en Argentina, Arbenz en Guatemala, etcétera, etcétera. ¿Y qué querían decir ellos con eso? Todavía Torcuato Di Tella habla de eso en sus libros de hace 10 años, bastante reciente. Es decir, claro, ellos pensaban que el protagonista de la revolución era el proletariado, claro, ¿no? Y se encontraban con la realidad latinoamericana, las transformaciones sociales más o menos profundas pasaban por otro lado. Entonces caracterizaban como populismo esta cuestión de una alianza de clases bastante espuria, conducida por un líder carismático, ¿no? Que por supuesto lo que hacía era mantener al proletariado bajo el imperio y el dominio de la concepción burguesa del mundo, digamos, ¿no? Y no le permitía tomar conciencia de clase. Ahora resulta que de pronto, a propósito de regímenes como el de Chávez o el de los Kirchner en Argentina, el populismo pasó a ser para algunos una buena palabra. Pero por lo que vos explicabas, el populismo, tal como hoy se entiende como algo positivo, por estos autores, por estos intelectuales, no tiene nada que ver con el pueblo, no tiene nada que ver con el pueblo, no tiene nada que ver con una democracia directa estilo fascismo. O fascismo en algunos de los momentos y lugares donde se dio. No tiene nada que ver ni con entonces la democracia liberal ni con el fascismo, sino que tendría que ver este populismo tomado favorablemente con una suerte de despotismo ilustrado. Es decir, el modelo más próximo sería con modificaciones que hay que hacerle, porque obviamente en el despotismo ilustrado clásicamente considerado y existente, no se trataba de una masa fragmentada, ¿no? Claro. Como hoy, ¿no? Y con estos protagonismos particulares, digamos, ¿no? Porque los pueblos son singulares. Claro. Singulares. ¿Qué es lo singular? Lo singular es lo irreductible a una universalidad que tome este singular como caso y ejemplo. Porque el caso y ejemplo de una universalidad es lo particular, son categorías lógico-filosóficas, claro, ¿no? Los pueblos son singulares. Ahora, estos reclamos puntuales de estos fragmentos de la masa son particulares, no son singulares. Totalmente. Y por eso son también internacionalizables, porque el feminismo, por ejemplo, es internacional. Claro, todos eso, esto... Hay algo de internacionalismo en el populismo de la clono. Hay algo, y así como, digamos, la idea, a través de la idea del pueblo, de la pertenencia al pueblo y todo, podemos llegar a otras ideas, a otras concepciones. Podemos, por ejemplo, imaginar a la humanidad. Claro que sí.
pero a través del... Porque, digamos, ¿dónde estoy situado yo? Bueno, entonces pertenezco a este pueblo y a partir de allí puedo pensar la humanidad. Claro, una singularidad que se trasciende, ¿no? Uno de los problemas filosóficos y jurídicos de este momento es que se quiere hacer pensar la humanidad sin pasar por eso. No, primero empecemos por la humanidad. Y entonces, en esa humanidad empezamos a poner estos sujetos particulares. Claro, y bueno, pero eso fue siempre el imperialismo europeo, digamos. Claro, ¿no? bueno. No desde los griegos, quizá con los romanos se constituye esta idea de un universal que de antemano, digamos, claro, comprende en sí a todo lo singular. Por eso es ridículo cuando muchos filósofos europeos y norteamericanos plantean la necesidad, que es una necesidad, de una ética mínima, pero ¿no? Pero esa ética mínima pretenden que no sea otra que la que ellos mismos dictan desde el centro, digamos, ¿no? Sí. Y esto no. La verdad es que ese postergadísimo diálogo sobre las culturas sería imprescindible, porque hoy en ciertos asuntos es necesario un gobierno mundial, en ciertos temas es necesario un gobierno mundial. Sí, claro. Hay cosas que no son controlables de otra manera, digamos, ¿no? El deterioro del medio ambiente, bueno, en fin, y tantas otras cosas, ¿no? Tomo ese porque ese es muy fundamental, ¿no? Porque pone en peligro nuestra estancia en la Tierra directamente, claro, ¿no? Pero la globalización, que es un hecho, nos guste o no, implica la necesidad de un gobierno mundial, ¿no? Pero claro, eso tiene que ser producto de un diálogo de las culturas. Sí, digamos, puede haber el tratamiento mundial de ciertos temas, pero obviamente a partir de lo existente y de lo real existente, porque pensar en la humanidad sin pensar en esas singularidades anteriores es pensar en algo inexistente. Eso no existe en la realidad. No nacemos en la humanidad. Digamos, llegamos a entender y concebir la humanidad a partir de nuestras singularidades. No hay otra posibilidad. Así. Te abrupto y te pregunto, porque me sigue dando vuelta eso desde el comienzo de nuestra charla, por tu actividad literaria, que estás escribiendo algo, ¿cómo sigue eso? Bueno, ¿cómo se produce esa actividad? ¿Es intermitente, es continua? Es un segundo trabajo que posiblemente ahora ya como pasivo me pueda dedicar mejor, pero en fin, siempre he tenido esa pretensión desde aquellas viejas discusiones que teníamos sobre Salgari y Bernia. En realidad en esa época yo pensaba, me gustaría escribir como Salgari, que claro, entre otras cosas, un autor que estaba contra la globalización, contra el imperio, era un populista. Yo no quiero volver sobre ese punto, pero jamás nos pusimos de acuerdo. No, vos sostenés que a vos te interesaba Salgari y a mí Verne, y yo sostengo que era al revés, y no nos vamos a entender nunca. Bueno. Me hace acordar ese cuento de Twain, donde Mark Twain dice que cuando tenía 7 años y un hermano gemelo, creo que era, o mellizo por lo menos, se ahogó uno de los dos, pero él nunca supo cuál de los dos se había ahogado, ¿no? Claro. Bueno, y entonces... Pero eso era, digamos, un poco, volvemos al principio, y creo que la pérdida de en esa época que nos tocó vivir, había muchos problemas, digamos, los problemas políticos fueron muy profundos, pero la idea de pueblo existía. Y creo que y al pueblo lo descubríamos a través del barrio y a través de la escuela. Y además recibíamos una formación, tanto en el hogar como en la escuela, para la convivencia. Y en tu actividad literaria eso aparece, ¿no? Como el famoso gol de Dios. Sí, yo creo que en realidad
el punto principal es un poco digamos, un poco el paraíso perdido, digamos, que sería esa infancia, y el asunto también de la fe. Es otro punto que aparece. Ese sería otro tema que hoy ya, lamentablemente, el tiempo no nos da para más, pero la gran discusión, ¿no?, también entre fe y razón, que de alguna manera sigue, ¿no? Yo ahora tengo que hablar en un congreso sobre Kierkegaard, autor que conozco mal, pero me han insistido en unas jornadas internacionales sobre Kierkegaard que abra la jornada con una conferencia. Bueno, finalmente acepté, estoy estudiando como loco, pero Kierkegaard nunca me terminó de satisfacer. Yo siempre, bueno, soy más racional que inclinado a la fe, pero la verdad que es un gran tema, porque creo que en las cuestiones últimas la razón patina, ¿no? Fracasa. Las cuestiones últimas o primeras. Nos acabó el tiempo. La próxima vez esperemos que esté el Alberto vuela con nosotros o sin nosotros. Él. Buenas noches, y salimos otra vez a la calle, 9:00 y pico de la noche, y allí están las masas esperándonos.